Me encanta. Este es otro sabor. Otra cosa. Es rico, ¿no? Muy bueno, sí. Uno toma la decisión de venirse para acá. Lo conversa en este caso con tu señora, lo conversaste con alguien más, fue una decisión que venís pensando. No, fue una conversación con la Sofi, los dos en la casa en La Corranco, como que fue un día que ella me empezó a decir y yo como no, le dije, ¿sabes qué? Es imposible porque no, pues tengo demasiadas cosas en Santiago y la casa y no sé qué. Y de un minuto a otro, como que de repente como que me imaginé, es que eso que pasa, que cuando uno como que te dicen algo y no entra, de repente dije, me imaginé viviendo en el sur. Y dije, ¿sabéis qué? ¿Por qué no? ¿Y qué te decían tus amigos? Mi amigo ya no le importa nada que yo hago, ya no le sorprende. O sea, primero el Luciano, que es mi amigo del alma. Luciano Bruscoque. Claro, que es como mi hermano grande también, ¿no? Tengo una relación muy de hermanos con él. Entonces él ya no le importa. Me dice, en serio, el sur, qué bueno. Yo como, güey, ¿cómo que bueno? O sea, tenía que decirme, güey, puta, qué pena, te voy a echar de menos. El Rumpi también, que es re amigo mío, también conversamos harto y también le pareció una súper buena idea. Se compró unas cabras. La manera del Rumpi de echarme de menos es que él se compró unas cabras igual que yo. Y ahí está con las cabras, no sé qué hace ese monstruo con cabras, pero ahí los tiene. ¿Qué pasó cuando le dijiste a los niños, nos vamos? Ya el verano ya habíamos estado todo el verano en el sur, pues entonces como nos quedamos acá, qué rico nos quedamos. Pero ya cuando estábamos acá un tiempo, el más chiquitito empezó a echar de menos. Empezó a echar de menos y acordarse de sus amigos y eso fue un poquito más duro. Además que a diferencia de Juan, Agustín había vivido en una sola casa, nunca se había cambiado, entonces esto de cambiarse y todo le empezó a dar un... Sí, pues igual genera un trastorno, genera un cambio que los niños se tienen que ir adecuando. Sí, y además que yo de chico siempre nos cambiamos mucho de casa y yo siempre tenía como la ilusión de que mis hijos se iban a criar en un solo colegio y en una sola casa. ¿Cachai? Y esto rompía eso y bueno, se dio y ahora es parte de lo que estoy enfrentando también. De hecho, te quiero mostrar esta foto, mira. ¡Ah! Ahí yo tenía 7 años, 7 años o 8 años, claro, yo no sé. ¿Dónde parte tu infancia? ¿Dónde parte tu vida? México, primero. Porque mi papá tenía un trabajo que tenía sede en México y funcionaba por toda Latinoamérica. Mi mamá es antropóloga, entonces mi mamá siempre muy metida con el tema de los indígenas, con el tema de la artesanía, siempre le gustaba mucho. Entonces para mí Latinoamérica siempre tuvo esos colores, ¿no? Después nos fuimos a Perú, que tiene cosas muy parecidas también, ¿no? Y ahí sí me acuerdo, tengo recuerdos súper claros de Perú, ¿no? De justamente las plazas, de los niños jugando, de la comida, de los anticuchos corazón en la playa. Y ahí empieza a aparecer la comida mucho más fuerte. Mi papá cocinando mucho, además, mucho pescado, mucho marisco. ¿Y cómo fue tu llegada a Chile después de haberte criado en México y en Perú? ¿Cómo fue tu adaptación? Nos encontrábamos con mis abuelos, ¿cachai? Nos encontrábamos con mi abuela y eso era muy lindo y nuestros primos. Entonces era muy lindo. Pero por otro lado, yo sí recuerdo que Chile era un país mucho más oscuro. En todo sentido, más invierno y más... se estaba viviendo un momento político y se hablaba mucho de política y estaba muy difícil, ¿no? Año 78. Entonces era un momento más gris para nosotros. No veía esas plazas llenas de niños. De hecho, no había muchos encuentros, no había muchas comidas, había toque de queda. ¿Te costó adaptarte en el colegio cuando llegaste? Es que el colegio siempre fue un problema. ¿Cómo te diste cuenta tú que tenías dislexia o cómo te diste cuenta que te costaba tanto el colegio? ¿Qué empezó a pasar en ti? No, las primeras señales eran de mi mamá, alarma de mi mamá más que yo, pues yo no tenía ni idea ni lo que era la dislexia, pero ya estaba con psicopedagogo y estaba con psicólogo y qué sé yo. Además que la dislexia era una cosa que no se entendía mucho tampoco. Lo que sí me pasaba muchas horas con los psicopedagogos. Y me daban dulce como de premio y hasta el día de hoy no puedo comer dulce. ¿Quedaste traumado? Claro, porque no me gustan los dulces por lo mismo, porque me dan dulce de premio, ¿cachai? Entonces ya al final, tanto rato con un señor ahí que me hacía escribir y cosas así, ¿no? Me pasaba mucho rato. Ahora, estuve en un colegio que era el mismo colegio de Felipe de Camiroaga, que de hecho me acuerdo de Felipe cuando chico. A ver, cuéntame, estuviste en el Marshall. En el Marshall, claro. ¿Cómo llegáis al Marshall? ¿Por qué? ¿Porque no te estaba yendo bien? Porque estaba en la Andrés English School. Y un colegio que además es súper exigente. Súper exigente y en un minuto quería ir al baño y no supe decirle bien a la profesora en inglés y no me dejó ir al baño y me hice pipí, ¿no? Entonces ese fue el momento que marcó a mi mamá y dijo, no, sabes que en un lugar donde no podía... Y me imagino que el inglés no lo podía aprender por la dislexia, o no sé por qué. Ay, te hiciste pipí ahí. Me hice pipí, claro. Entonces mi mamá me fue a buscar y yo le dije, bueno, que no supe cómo decirle. Y ahí mi mamá dijo, basta, y me mandó al Marshall.
¿Y te acordás de Felipe Camiloaga? Me acuerdo mucho. ¿Y sabéis por qué me acuerdo? Porque, cáchate, porque él era súper cariñoso conmigo. Él de haber estado en segundo medio, Ya. y yo era chiquitito, y algo al grupo de amigas y amigos que andaban le llamaba la atención mis ojos, ¿no? Entonces me decían, mira los ojos de este niño, que sí. Me acuerdo que él se acercaba y me decía, hola, Felipe, no sé qué. Y yo decía, yo también me llamo Felipe, y ahí conversábamos, ¿cachai? Y me acuerdo de él, me acuerdo que era súper simpático. Después, bueno, más me acordaba porque empezó a ser famoso y nosotros seguíamos en el colegio. Entonces hablaba mucho Felipe. ¿Y le dijiste después cuando te encontraste Sí, con él? le dije. ¿Y se acordaba? Se acordaba, por supuesto. En toda esa época de adolescencia, ¿en qué momento se separan tus papás? Mis papás se separan cuando yo debo haber tenido 13 años, más o menos. Claro, más o menos. ¿Cómo fue ese periodo? Raro, porque yo tenía muchos celos bueno, de los dos, de mi papá y de mi mamá, con mucho miedo que se encontrara una pareja. Pero además era un momento de que Chile estaba muy difícil, entonces yo me imaginaba a mi papá viviendo en el sur en un momento muy duro también, ¿no? Mucha lluvia, para mí el sur era lluvia, era mi papá solo. ¿Y ustedes se quedan con tu mamá? Y nosotros quedamos con mi mamá y con mi abuela, claro. También un momento muy malo, como te digo, en todo sentido, porque en Chile había muy poca plata, nosotros teníamos muy poca plata y mi papá también tenía muy poca plata, estábamos pasando un momento bastante malo. Y entonces era como entre celos y miedo de que se fueran a quedar así y no volver a verlo, ¿cachai? Y no verlo bien a mi papá. Eso me daba mucha angustia. Esos 2 años, ¿cómo fueron para ti? ¿Cómo era la relación con tu papá y con tu mamá? Estando tu papá en el sur y tú en Santiago. Cuando yo estábamos separados, a mi papá lo veía muy poco. Mi papá casi no venía y ellos han estado muy mal, me imagino, entonces no lo veía mucho. No... ¿Te acuerdas cómo fue esa reconciliación? ¿Cómo partió? Sí, porque empezaron a llegar más... Mi papá mandaba sacos de papa y mandaba cosas. Y un día empezaron a llegar más sacos de papa de la cuenta, ¿no? Y un día empezó a dejarlos él, los sacos de papa, ¿no? Y venían cosas del sur y venía él con sus flores y sus cosas que él cultivaba. Y empezó a quedarse más tiempo, a tomar té, después se quedaba más rato. Y ahí como que empezamos a sospechar con mi hermano y un día hay una conversación y nos dicen, ¿saben? Nos juntamos y nos vamos todos a vivir al campo. Y vámonos. Es la etapa más linda de mi vida junto con la de mis niños ahora, no lejos. O sea, porque aprendí todo, ¿no? A dibujar, a pintar, a encontrarme con él. Mi papá antes era un hombre que trabajaba todo el día, acá mi papá estaba todo el día conmigo y es el papá que conozco al día de hoy. El anterior era un papá distinto, un papá que no estaba. Se vuelve loco mi papá cocinando. ¿Y de qué vivía tu papá en ese minuto cuando estaba en Lago Ranco? ¿A qué se dedicaba? Fue haciendo una cosa y otra, mucho al campo también, tenía papa y mediaba con papa, después se dedicó a los gladiolos, se la buscaba por acá, por allá y iba por ahí haciendo cosas. Difícil, pero nosotros íbamos al liceo del Lago Ranco, que es un lugar que le tengo mucho cariño hasta el día de hoy.